Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Sí, Alfonso, quiero decirte que te escucho bajito y hay como una línea ahí cruzada. Vamos a chequear ahora. Sí, hay algo ahí que está haciendo feedback. La semana pasada estábamos ante la incertidumbre de si la jueza Taylor Swain iba a patear la lata, ¿no? Aparentemente lo hizo, ¿no? Sí, volvió a hacerlo. Los mediadores pidieron una extensión adicional de 30 días. La jueza la extendió hasta el 13 de noviembre. Y la vista que había para, me parece que era el 7 de noviembre, que es una vista bien importante, que es la que habíamos anticipado, que es la vista donde los bonistas le van a pedir a la jueza que paralice, o sea, que levante más bien la paralización automática que hay, que impide que ellos vayan al tribunal de San Juan a pedir que se nombre un síndico. Así que es un evento bien significativo para la quiebra. Si los bonistas ven eso, y la jueza pues extendió la paralización hasta el 13 de noviembre y señaló la vista para considerar esa moción para principios de diciembre, me parece que es el 7 de diciembre. Y esto pues crea la posibilidad de que haya un acuerdo entre los bonistas y la Junta, porque si los mediadores pidieron esto es porque no se han dado por vencido. Sin embargo, esta misma semana pasada, Alfonso, salió un tweet, ¿verdad? Ya no es tweet, ya un post en X de Elon Musk, de Kate Long, que ahora ella ha sido periodista de negocios y de estos temas de finanzas, de deuda soberana, etcétera, pero ahora se representa ella misma como asesora de los bonistas. Pues ella soltó la información que publicaron el gobierno de Puerto Rico en EMA, que EMA es este foro donde se almacena la información relacionada a las proyecciones, a los datos financieros, a las emisiones de los países y de los estados. Y esto pues lo que divulgó fue unos PowerPoints, unas presentaciones que hizo la Junta de Control Fiscal a los bonistas, y en donde aparenta que hay una diferencia bien grande. Y esto es de agosto, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, que hay una diferencia bien grande entre la postura de la Junta y la postura de los bonistas, particularmente en términos de affordability. ¿Cuánto puede pagar Puerto Rico a los bonistas a la luz de las circunstancias económicas y de las proyecciones? Y esto ella lo presenta como si fuera el fracaso de la mediación. Y yo te digo, Alfonso, si tú quieres publicar eso y tú eres asesora de los bonistas, es porque eso te conviene, ¿no? Y a mi juicio, la postura que ella está divulgando es que todavía está muy lejos, que todavía hay unas diferencias bien grandes en términos de cuánto puede recaudar la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso augura que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con estos bonistas. Y eso nos llevaría a diciembre, donde tendríamos entonces la determinación otra vez, como la semana pasada, de si la jueza vuelve a patear la lata. ¿Y cuántas veces podría patear la lata, Alfonso? Indefinidamente, perjudicando las expectativas de que la reestructuración se dé el año que viene. Si la jueza patea la lata hasta enero, por ejemplo, pues mira, que se pueda ver esto durante el 2025 tampoco va a ser realista, porque cualquier situación va a generar cualquier acuerdo. Por ejemplo, el escenario más expedito, cualquier acuerdo va a generar un nuevo plan de ajuste de la deuda, que va a tener unos problemas significativos, como los tuvo el anterior. Así que eso se vería durante todo el año, y tal vez las apelaciones se están viendo en el mes de diciembre, y sería el cuento de nunca acabar. Así que estamos ante una situación de total incertidumbre, y si no se llegase a un acuerdo, la jueza tiene que abrir salas para escuchar los argumentos de los bonistas de por qué ya esto no aguanta más. Van, Alfonso, desde el julio del 2017 esto está pendiente, y los bonistas han intentado varias veces. Esta vista que se va a celebrar es por orden del circuito, porque la jueza buscó maniobrar en muchas ocasiones, varias ocasiones, para no tener que entrar en los méritos de la petición de los bonistas. Fíjate que ahora la petición de los bonistas es mucho más sólida, porque son bonistas asegurados. Cuando tú eres un acreedor no asegurado, las instancias en las cuales tú puedes levantar la paralización automática son bien limitadas. Pero cuando tú eres un acreedor asegurado y no estás cobrando
pues el tribunal tiene que considerar en serio la situación, porque es que llevan 7 años sin cobrar. Y eso, dentro del derecho de quiebra, el tribunal tiene que aplicar una serie de criterios que, a mi juicio, en esta etapa inclinan la balanza a que se levante la paralización automática. Por eso es que hemos estado hablando de esta instancia: qué pasaría si se levanta la paralización automática, qué pasaría si la jueza desestima la quiebra, cuáles son las opciones, dónde sería que se litigaría la reestructuración de la deuda, qué podría ser el negociado. Todas esas cosas que las hemos ido discutiendo y dando de seguimiento aquí se hacen cada vez más probables por las circunstancias que estamos encontrando, Alfonso. La fecha que tiene la jueza para retomar esto son 6 días después de los comicios de las elecciones. Sí. ¿El resultado de las elecciones pudiera cambiar el clima de la negociación? Pues mira, yo pienso que no, porque no se ha discutido por los candidatos qué se haría específicamente, salvo Juan Dalmau, que ha dicho algunos particulares sobre el tema, pero la Junta hasta ahora tendría control de lo que se haga en este procedimiento. Obviamente un nuevo gobernador que tenga una postura diferente, y no veo que Jennifer la tenga, porque acuérdate que Jennifer lo que quiere es pagar la deuda, o sea, exprimirnos para pagar es lo que quiere Jennifer. Pues la posición estaría esbozada o presentada por AFAF, que tiene sus abogados, y ahí pues la Junta va a tener que manejar si cuenta con el aval del deudor. Recuerda que en estos casos, aunque la Junta representa a la Autoridad de Energía Eléctrica, es importante la posición del territorio. Y si el territorio no está de acuerdo con lo que está haciendo la Junta y el territorio le hace oposición en la corte, ese plan no va a volar, porque el que tiene que cumplir, no, o sea, no va a haber confianza en el plan de ajuste de la deuda cuando el propio territorio se opone. Y eso pues habría que ver el impacto que tiene la Junta. Yo creo que la Junta tendría que ponerse a negociar, Alfonso, con AFAF y con el gobernador para poder presentar un plan de ajuste de la deuda más razonable. Pero eso está por verse. Bueno, hay un par de estudios que están sobre la mesa. Uno es de la autoridad, que comprueba que LUMA y Genera y han sido negligentes. También está el Centro de la Nueva Economía. ¿Con cuál empezamos? Bueno, vamos a empezar con el FTI, que es una compañía consultora global que, irónicamente, Alfonso, fueron los que recomendaron a LUMA y a Genera. Son los consultores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, y en el proceso de contratación de LUMA y Genera, pues ellos fueron los que dijeron, estos son. Y ahora les encomendaron el estudio por los apagones terribles del 12 de junio, y las conclusiones son devastadoras y fehacientes, en el sentido de que son dramáticamente concluyentes en términos de que LUMA y Genera están actuando de una manera irresponsable, que no están siguiendo los protocolos aceptados en la industria, que no tienen comunicación efectiva, que no tienen registro de cómo es que se deben comunicar, protocolos de cómo se deben comunicar, que no tienen grabaciones de qué fue lo que se habló en el Centro de Control Energético, que LUMA inspeccionó cosas que estaban mal y le puso el sello de que estaban bien, que no había problemas, y esas cosas fallaron, que cuando vino Genera a responder tampoco lo hizo eficazmente. O sea, ese estudio de FTI es realmente un desastre. Es la confirmación de que en términos operacionales, que es el área que no se ve, acuérdate que tú te quedas sin luz, pero LUMA no te hace un estudio y un informe científico de qué fue lo que le pasó, sino que tira unas pinceladas. Falló la unidad tal, pero no dice que la unidad tal, o sea, esto genera cuando son las unidades de generación, pero cuando falló una unidad, pues no te dice los detalles, y cuando tú indagas, pues no tienes información. Pero FTI dice, mira, esto pasó por tal cosa, tal cosa, tal cosa, y aquí falta de mantenimiento, falta de supervisión, falta de auditoría, y eso te dice, pues mira, esto está al garete, desafortunadamente. Y es la confirmación, o es el trasfondo de lo que está representando todos estos apagones que estamos sufriendo día a día. Ayer hubo tremendo apagón también. Hay una planta, una de las unidades que está fuera de servicio. Y aquí están los detalles, el 1, 2, 3, donde LUMA y Genera han fallado. Esa información, Alfonso, se supone que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas
la utilice para escribirle una carta de incumplimiento a Luma y a Genera, para alegar que efectivamente ellos están incumpliendo con el contrato, y entonces Luma y Genera tienen la obligación contractual de presentar un plan para evitar que eso se vuelva a repetir, porque ya no lo pueden remediar, ya pasamos por el más rato, pero para evitar que no vaya a ocurrir. Entonces, si tú presentas un plan para evitar eso y vuelve a pasar, pues tú tienes evidencia de que tú no estás cumpliendo para nada, tú no tienes la capacidad de cumplir. Pero si tú no inicias ese proceso, pues mira, te estás en las mismas, ignorando el suplicio que tiene el pueblo de Puerto Rico con esas dos privatizadoras. Y tú sabes lo que hizo Fermín Fontanés y la autoridad de las alianzas público-privadas. Lo refirió al negociado, para que allí en el negociado se muera en un docket, en un expediente electrónico de esa entidad, porque el negociado no fiscaliza el contrato de Luma. Es algo que ellos siempre han tratado de crear, esta niebla, esta ambigüedad. El negociado lo que hace es poner en vigor la ley del negociado y los reglamentos que conforme esa ley el negociado emite, no fiscaliza el contrato de Luma. Y eso es otra manera de evadir, Alfonso, la responsabilidad de fiscalizar el contrato, y es otra manera de ser cómplice de toda esta gente que lo que tiene es una empresa criminal continua. Porque si tú haces una inspección y la haces mal y después falla el sistema y después no sabes corregir o no sabes comunicar o no sabes coordinar, pues tu negligencia es criminal, porque es patente, es negligencia crasa. Y eso es lo que documenta este estudio. Por el otro lado, Alfonso, el Centro para la Nueva Economía, que corroboró en sus orígenes las fallas que tiene el contrato de Luma y luego el de Genera, que nosotros hemos expuesto aquí desde el año 2020, pues vuelve a repetir que aquí lo que hay es que hay que fiscalizar. Y yo me pregunto, ¿fiscalizar cómo? ¿Verdad? Si no hay voluntad política para fiscalizar. Y entonces, ¿cómo tú vas a mejorar el sistema eléctrico si tienes un conflicto de intereses que se ha manifestado todo el tiempo entre los intereses de Luma y Genera de sacar más dinero para sus accionistas y el interés que tiene el pueblo de Puerto Rico de que se establezca, ¿verdad?, un sistema eléctrico confiable? ¿Cómo, si tú no tienes la capacidad operativa, por dos razones? Porque no tienes el personal y porque el personal que tienes no tiene la capacidad profesional para hacerlo. ¿Cómo tú vas a lograr la reconstrucción si no tienes esas dos cosas? ¿Cómo tú vas a lograr los reembolsos de la autoridad de dinero que FEMA le debe si tú no tienes la capacidad para hacer las peticiones de reembolso? O sea, lo que ha hecho el Centro para la Nueva Economía es el diagnóstico. Esto está súper fastidiado. El contrato es malo, la supervisión es mala, la capacidad operacional es mala, la capacidad profesional de Luma y Genera es mala, pero lo que sugiere es ponerle una curita. Que hay que fortalecer. No va a funcionar porque los contratos no lo permiten. Ese es el problema, es que los contratos le delegan todo a Luma y Genera. Mira, Genera está cambiando la dirección de la política pública en contra de lo que dice la ley, porque ya obtuvo autorización del negociado para que las máquinas estas, generadores pico, que se prenden cuando hay una situación de deficiencia en la generación, pues ahora estén con gas natural. ¿Y a quién le conviene eso? A New Fortress. ¿Y por qué a New Fortress? Porque es la matriz de Genera, y vamos a ir en dirección contraria en términos de la política de movernos en energías renovables, que era uno de los fundamentos y los objetivos de la contratación de Genera, que nos moviéramos hacia las energías renovables mediante el decomiso, dejar fuera de servicio a las plantas de petróleo para enfatizar en la energía renovable. Y ellos no, ellos quieren irse por otro combustible fósil, que es el gas natural, porque yo lo vendo, Alfonso. Imagínate qué clase de conflicto de intereses y en qué lío nos ha metido la autoridad de las alianzas público-privadas y Fermín Fontanés. Así que un privatizador que está en los zapatos de la Autoridad de Energía Eléctrica porque se le delegó la operación de las plantas, que esas plantas están sujetas a una política de movernos a la energía renovable, política pública legal, de ley, y el privatizador va en la ruta contraria.
en la ruta de colisión. Y eso no lo ve Fermín Fontanés, no lo ve el gobernador, porque son cómplices de los intereses económicos de esas empresas, Alfonso. Esa es la cruda realidad. Por eso es que el informe del Centro para la Nueva Economía, importante, puntual, señalando todos esos problemas, pero se queda corto en las soluciones. Y eso es lo que yo entiendo que sí nos ayuda a entender todos esos problemas, pero no ayuda a que se tenga una política pública completa, integral, que ayude a salir de este atolladero en que estamos ubicados actualmente. Bueno, y en esa onda, el informe del Centro de la Nueva Economía, Connecting the Dots of the Puerto Rico Electric Power System, eso parece una novela de terror. Parece una novela de terror, sin duda, sin duda. A mí lo que me deja totalmente insatisfecho es que ellos dicen, no, porque cancelar va a generar unos costos y unos inconvenientes adicionales. Y yo me pregunto, oye, ¿a base de qué tú estás diciendo eso? Primero, el contrato, si tú cancelas con causa, quien paga las consecuencias del Luma, quien paga las penalidades del Luma, no el gobierno de Puerto Rico. No, pero es que entonces se puede atrasar la reconstrucción. Es que ya la reconstrucción está irremediablemente atrasada. Vas a dejar que estos irresponsables la sigan atrasando. No, que es que eso tiene consecuencias para la economía. Pero ¿y ahora? Tú no te estás dando cuenta de que hay unas consecuencias terribles para la economía. Entonces lo dicen, Alfonso, como tratando de evitar un mal mayor. Dicen, es mejor quedarnos con lo que tenemos, que es terrible, documentadamente terrible, a enfrentarnos, a meter las manos y hacer lo que se tiene que hacer para resolverlo, porque eso nos podría costar más, porque eso podría atrasar las cosas. Pero ellos dicen eso sin ningún estudio. Hay que hacer un estudio para tú poder concluir eso, que cancelar los contratos es peor que quedarnos como estamos. Tú tienes que hacer un estudio. ¿Y cuál es el estudio que hay que hacer? El estudio es a base de identificar las consecuencias y cuantificar las consecuencias de que estos irresponsables sigan manejando el sistema eléctrico de Puerto Rico. Pues mira, jamás vas a poder resolver el déficit de la Autoridad de Energía Eléctrica porque tú no pides los reembolsos de FEMA. Jamás vas a poder poner al día la reconstrucción de la autoridad porque tú no tienes la capacidad operativa de gastar el dinero. Jamás tú vas a poder mejorar las cuentas por cobrar porque tú no tienes la capacidad de cobrar las cuentas por cobrar. Mira, todo eso tiene un impacto en Puerto Rico. Jamás vamos a tener un sistema eléctrico confiable que genere inversión o confianza en los inversionistas para traer inversión a Puerto Rico, porque aquí esto es un desastre. ¿Cuánto vale eso? Entonces ahí me parece que el Centro para la Nueva Economía pues no fue sincero con el país al tú llegar a una conclusión de que es peor cancelar que quedarnos con el desastre, con la novela de terror que tenemos, versus tomar las acciones pertinentes para evitar que esto siga empeorándose. Y si tú no valoras cuánto es el impacto que está teniendo todo este desastre, tú no puedes decir que la otra cosa es peor. No tienes cómo medir que lo que está pasando actualmente es menos malo que lo que podría pasar. Y esa es una deficiencia significativa de ese análisis que hace el Centro para la Nueva Economía. Yo estaba leyendo ese informe. A mí lo que me sorprende es que no genere más noticias, que no genere más consternación. Sí, eso es importante señalarlo. Pasó totalmente por debajo del radar. Y esto porque obviamente incide en los intereses de los medios corporativos del área metropolitana que tienen cuentas de anuncios de Luma y de Genera. Tú sabes que esta gente tiene unos presupuestos significativos para hacer sus anuncios, y cuando tú ves que hay algún mensaje, algún estudio, algún análisis que perjudica a Luma y a Genera, pues hay una pared, ¿verdad? Hay una represa que impide que toda esa información se discuta, se divulgue y se amplíe a la luz de las circunstancias. Y eso es una tragedia, Alfonso, porque impide que el país pueda entender los detalles de por qué estos contratos son malísimos para el país y cómo estos contratos pueden seguir trayendo problemas para Puerto Rico. Pero afortunadamente existen medios, ¿verdad?, como WPAB, donde le damos seguimiento y donde podemos hacer ese análisis al margen de lo que piensan en la prensa de San Juan.
ese tema, más después que todo el mundo dijo que se iba a Luma, que yo no creo que verdaderamente, sinceramente, todos lo crean, yo creo que solamente uno lo va a accionar, ¿no? Pues el tema como que, como que nos estamos acostumbrando a vivir con los apagones, y eso me preocupa. Sí, recuerda también que no solamente son los anuncios de Luma y Genera en esta prensa, sino que esta prensa defiende a brazo partido la narrativa bipartidista, ¿no? Y esta narrativa bipartidista todavía está súper tibia con el asunto de la cancelación del contrato. Jesús Manuel está diciendo que él va a traer un nuevo privatizador, y eso pues obviamente es absurdo, ¿no? Es un tema, es de repetir, es caer en el mismo hoyo en donde estamos actualmente, porque hay una contradicción, a la luz de nuestras circunstancias, una contradicción insalvable entre el capital, el interés de ganancia de esta compañía privada o de cualquier otra compañía privada, los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y Jennifer está entre un día supervisar mediante un SAR y el otro día pagar toda la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y tú no sabes realmente qué va a decir al otro día, y eso pues representa ese mismo estilo de crear estas ambigüedades para tú poder siempre caer de pie. Cada vez que te empujen tú caes de pie, y eso pues es la estrategia de los dos partidos. Por eso es que no hay garantía. Yo estoy de acuerdo contigo que los otros partidos que no sea la alianza vayan a traer medidas drásticas para resolver el problema lo antes posible. Así que dentro de todo este contexto, Alfonso, pues hay unas fuerzas bien grandes en esa prensa que empujan y que defienden el bipartidismo, y eso lo hacen para no crear la situación que le pasó a Pierluisi. El tema de Luma derrotó a Pierluisi. Él se quedó con la boca abierta, Edmundo se quedó con la boca abierta porque no se imaginaban ese latigazo que le dio el pueblo PNP. Y eso pues si tú sigues insistiendo en que Luma y Genera están mal, que están haciéndolo mal y que tienen que irse, tú a quién estás beneficiando a la alianza, no estás beneficiando al Partido Púrpura. Así que yo creo que es parte de las razones por las cuales la prensa de San Juan no ha tocado ese tema ni con un palo. Y se habla de Luma, pero no se habla mucho de Genera. Y cuando Genera tal vez tiene la situación operacional más terrible, porque cualquier otro problema que ellos confronten por falta de mantenimiento y por no saber operar las plantas podría dejar a la mitad del país sin luz, o crear una reacción en cadena que nos deje al país sin luz completo. Así que ahí hay que cruzar los dedos, Alfonso, porque el mismo estudio de FTI te revela que la capacidad de mantener el servicio eléctrico en Puerto Rico a base de lo que hace Genera está en un pelito, en un hilito. Cualquier cosa puede desestabilizar el sistema, y como tienen tanto problema de interacción, de comunicación entre Luma y Genera, tú sabes que eso es una relación simbiótica, ¿verdad? Genera produce la energía, pero quien la despacha es Luma, y cuando hay un disturbio en la red de Luma, en la transmisión, en la distribución, hay que coordinar con Genera para que no se produzca más energía de la que hace falta, para que las plantas no salgan de servicio protegiéndose por un disturbio, que significa que pueda haber un surge, ¿verdad? Un crecimiento, ¿verdad? Un soberazo, como se decía en otros tiempos, de energía por problemas en la transmisión y en la distribución. Genera tiene que estar bien coordinado con Luma para eso, y si no tienen comunicación, no hay protocolo escrito, dice FTI, para comunicarse, que es vital. Pues estamos realmente en una situación de día a día en donde en cualquier momento nos podemos quedar sin luz. Y tenemos un evento meteorológico que está acechándonos también. Sí. Ya prácticamente sería 2 semanas de las elecciones. Sí, pues crucemos los dedos para que eso no ocurra, no pase ni cerca, porque ya tú sabes que aún pasando fuera de Puerto Rico, pues tenemos los mismos problemas. Así es. Y deseado muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Siempre estamos a la orden, Alfonso, que estés bien.